Hola, buenos días a todos, esperando se encuentren bien. El día de hoy, Nayelis Barría, Madeleine Ceballos, Roberto Batista, Lady Atencio y mi persona Jacqueline Consuegra estaremos hablando un poco sobre lo que es la mitosis y la meiosis y las diferencias que existen entre ambos. Debemos ir sabiendo que las células se reproducen duplicando su contenido y luego dividiéndose en dos. El ciclo de división es el medio fundamental a través del cual todos los seres vivos se propagan. La división celular también es necesaria en el cuerpo adulto para reemplazar las células perdidas por el desgaste, deterioro o muerte celular. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que es la mitosis. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que consiste en el reparto equitativo del material hereditario, es decir, el ADN. Esto ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos, seguidos de la separación del citoplasma para formar dos células hijas. El proceso mitótico fue descrito primeramente por Fleming en 1882. Su duración es generalmente de menos de una hora, tiempo en el que la célula es capaz de separar su información genética en dos grupos idénticos, que junto con el resto de sus componentes subcelulares serán heredados a sus células hijas. Durante la mitosis, la célula se ocupa en una actividad principal, que es la segregación cromosómica. Prácticamente detiene todo el metabolismo, la transcripción y la traducción. Antes del proceso de mitosis, durante la fase S del ciclo celular, los cromosomas se replican, de manera que en el momento de iniciar la división celular en los humanos, cada uno de los 46 cromosomas replicados tendrán dos cromátidas unidas por el centrómero. Cada una de ellas representa un cromosoma funcional. La mitosis se caracteriza por dos eventos importantes que pueden ser visualizados bajo un microscopio de luz, que son la condensación y la segregación cromosómica. Y ahora yo hablaré sobre las fases de la mitosis. En la primera fase de la mitosis tenemos a la profase. Aquí los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Luego de esta tenemos la metafase, donde los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase. Las fibras del huso están unidas a los cromosomas. Luego tenemos la tercera fase, que es la anafase, donde los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Por último, la telofase. Los cromosomas están en los polos y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve como a formar y el citoplasma se divide. Y luego de esto sigue la meiosis. Este es un proceso de división celular que a partir de una célula diploide se forman 4 células haploides. Introducción a la meiosis. La meiosis es un proceso de reproducción celular a través de la cual a partir de células diploides se van a reproducir 4 células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo par de cromosomas. Los gametos y células, es decir, los óvulos y espermatozoides, son células haploides. El objetivo de la meiosis es generar reproducción sexual. Por lo tanto, la meiosis junto con la fecundación es la base de la reproducción sexual y la variabilidad genética dentro de las poblaciones. La meiosis, igual que la mitosis, tiene las mismas fases: profase, metafase, anafase, telofase, pero ocurren de diferentes maneras. Además, en la meiosis ocurre 2 veces la división celular, es decir, que como resultado va a obtener 4 células haploides. Es por eso que se habla de la división de meiosis 1 y meiosis 2. En realidad son 8 fases de la meiosis y 4 por división. Mi nombre es Nayelis Barría y me corresponde hablar sobre fases de la meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 tiene 4 fases. La fase 1 es en donde la profase 1, los cromosomas homólogos se encuentran muy próximos, es decir, que intercambian partes entre ellos. Esto sirve para la diversidad genética en la descendencia. Mientras el núcleo se degrada y se forma la vía de transporte de los cromosomas, el uso mitótico.
fase 2. En la fase 2, la metafase 1, los cromosomas son unidos al uso mitótico. En la fase 3, son transportados a polos opuestos, pero en esta ocasión solo se separan los cromosomas homólogos y no las cromátidas hermanas. En la fase 4 empieza una rápida telofase 1, donde solo ocurre la citocinesis, es decir, la separación de dos células. Meiosis 2. En la meiosis 2 también ocurren 4 fases. Como se trata de una nueva división celular, el ciclo es el mismo, solo que con algunas diferencias. En la fase 1 de la meiosis 2, durante la profase 2, se vuelve a formar el uso mitótico. Fase 2. En la metafase 2, se usan los cromosomas por su centro. En la fase 3, durante la anafase 2, se separan las cromátidas hermanas hacia polos opuestos. En la fase 4, durante la telefase 2, se forma el núcleo para contener el contenido genético y se produce la separación de dos células. Buenas, mi nombre es Roberto Batista y en esta ocasión tengo el gusto de explicarle la parte que me corresponde, que sería la diferencia entre la mitosis y la meiosis. Antes tenemos que saber la importancia que tienen estos dos procesos. ¿Por qué es tan importante para los seres vivos? Porque realmente si ninguno de estos procesos se diera, pues no podríamos ni crecer ni reproducirnos. Ahora, hablando de la diferencia de la meiosis y la mitosis, tenemos que saber que, primero, que la mitosis es un proceso más corto y solamente lo vamos a encontrar en células somáticas, ya pueden ser vegetales, animales, y también la encontramos en individuos asexuales. Ahora, cuando hablamos del proceso de meiosis, entonces ya estaríamos hablando de un proceso más largo que encontramos en células sexuales o gónadas. Otra de sus diferencias también es que cuando estamos hablando de la meiosis sería una división celular en la que 4 células hijas tienen la mitad de la información genética y mitad de cromosomas. Cuando hablamos de mitosis, ya estaríamos hablando de una reproducción celular en la que de una célula salen 2 células más con la misma cantidad de información genética y la misma cantidad de cromosomas. ¿Qué podemos concluir con esto? Que la diferencia entre la meiosis y la mitosis sería el proceso y su fase. Muchas gracias, espero que este video sea de su agrado. Las células eucariotas necesitan reproducirse para poder mantener una continuidad genética entre generaciones de células y entre generaciones de organismos que se reproducen sexualmente. Estas células se pueden dividir a través de 2 mecanismos distintos, mitosis y meiosis. Estos dos términos son comúnmente confundidos, así que vamos a explicar brevemente sus mayores diferencias y similitudes. Entre los dos mecanismos, mitosis es mucho más común. Las células somáticas, que son todas las células eucariotas en el cuerpo, con la excepción de aquellas que se convierten en las células de esperma y óvulo, se dividen a través de mitosis. Por el otro lado, las células germinales se dividen a través de meiosis, para crear los gametos masculinos y femeninos, también conocidos como células de esperma y óvulo. En ambos de estos mecanismos, las células madres comienzan con un número diploide de cromosomas, lo cual simplemente quiere decir que tienen 2 pares de cada cromosoma. En mitosis, las células madres producen 2 células hijas que son genéticamente idénticas. Aquí no hay recombinación genética ni cruce de cromosomas.
Las células hijas que son producidas son diploides, al igual que la célula madre. En meiosis, las células madres producen 4 células hijas después de llevar a cabo recombinación genética. Esto asegura que cada célula de esperma o óvulo producida sean genéticamente distintas entre ellas. Las células hijas producidas son haploides, lo cual significa que solo tienen un par de cada cromosoma. Ambos mecanismos de reproducción celular pasan por las mismas fases del ciclo celular. Estas fases son interfase, profase, metafase, anafase y telofase, con algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en mitosis las células pasan por un solo ciclo, mientras que en meiosis las células pasan por 2 ciclos consecutivos. Esto sumariza las diferencias básicas entre estos dos mecanismos de división celular. En el futuro haré otro video donde explicaré con mayor detalle cada uno de estos mecanismos. Si te gustó el video, asegúrate de darle like y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.